Nada, buenos días. Hoy tenemos un plato fuerte, un invitado internacional que nos va a hablar sobre tecnología, ciencia e industria 5.0. Buenos días, señor Cladera. ¿Cómo se siente usted, doctor? Buenos días, ¿cómo le va, estimado Rafael? Es un gusto estar aquí en República Dominicana, Santo Domingo. Dígame, ¿y cómo lo han tratado los dominicanos? ¿Cómo usted ve ese ambiente? Bueno, parezco en casa porque las comidas son similares a las de mi país, el clima lo mismo y todo el ambiente casi es igual. Así ¿Y que el estoy como en tratamiento casa. y el tratamiento de los dominicanos? ¿Cómo lo han tratado? Ah, sí, muy bien, muy afectuoso, gente muy amigable. Bien, bien, Sí, bien. no hay nada que decir aquí. La realidad es que los latinoamericanos tenemos Sí. un afecto muy especial a la amistad, a las relaciones interpersonales Vale. y todo ello. Sí, sí, sí. Doctor Cladera, entrando ya en materia, ¿con qué se come, diríamos los dominicanos, eso de tecnología, ciencia e industria 5.0? Bien, vamos a comenzar acerca de un principio de lo que es el trabajo. El trabajo se desarrolla desde tiempos remotos. El que tiene que trabajar es para subsistir, para comer. La ideología del trabajo genera desde el momento mismo que la Biblia dice: trabajarás con el sudor de tu frente para poder obtener recursos y saber vivir y sustentar a tu familia. Entonces va pasando los siglos y los siglos hasta llegar a un momento de la era industrial, cuando se inventan las máquinas. Bueno, esto de las máquinas ya se inventó por el siglo XIV o mucho más antes, en el Imperio Chino y todo ello, ya había máquinas. Pero se profundiza más en el siglo XIV, cuando Da Vinci hace muchos descubrimientos acerca de un perno, del tornillo sin fin y muchas otras cosas que añade dentro de los procesos de transformación mecánica, o sea, lo mecánico. Y lo mecánico funcionó, pero posteriormente ya a 1900, antes ya de la revolución industrial, cuando aparece Watts, entonces con su máquina de vapor, hace un cambio dramático, es decir, el uso de energía de vapor dentro del sistema mecánico. Así nacen los trenes y comienza una revolución donde la incorporación del agua se convierte, o el agua convertida en vapor a través del elemento fuego, que es la entropía, la negentropía del sistema, la alimentación, la parte positiva, y entonces comienza a generar un cambio en lo que ¿Qué es es... eso de entropía? La negentropía es lo contrario de la entropía. La entropía es lo que origina caos. Y la negentropía es la parte positiva, lo que Crea el orden, origina, el equilibrio. la que origina la parte positiva y alimenta los sistemas. Bien, como estamos para comunicar, es bueno Sí, sí, decodificar algunos elementos algunos son términos. técnicos, pero muy utilizados en este lenguaje de lo que es la administración de empresas y todo. Perfecto. Inclusive algunos anglicismos han quedado permanentes dentro del habla española y todo ello, ¿no? Entonces es muy importante el concepto de también se aplica en todo lo que es el comercio electrónico, el gobierno digital y todo ello. Bien, entonces de esa manera es que como surge la utilización de los sistemas mecánicos. Y llega hasta los años 60 más o menos, cuando ya se hace uso de la industria 2.0. La industria 2.0 es el descubrimiento, es decir, de los elementos a través de la electrónica, la invención de la luz, la televisión, el cine, bueno, que ya había nacido en 1900 o un poco más antes, con varios descubrimientos que se hace para llegar justamente a lo que era la producción de cine. Ahí tenemos una película que se llama de Charles Chaplin, ¿no? En tiempos modernos, donde hace un recordatorio y en tiempos modernos, por ejemplo, ya se ve tecnología de punta, es decir, de la industria 5.0 en esa película editada en 1900. Es decir, el control de personal a través de cámaras, el aumento de la productividad a través de órdenes electrónicas con pantallas digitales.
y ni siquiera había aparecido el computador, ni siquiera el computador, la televisión, la televisión se inventa en 1945 en Alemania, el computador nace después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero ya en 1900 ya había un descubrimiento de esa naturaleza. ¿Y cómo podía haber sucedido eso? Eran iluminados, no sé, vaya a saber, quién sabe, ¿no? Las ideas que tenían, pero hoy se han vuelto realidad y tenemos que convivir con esa realidad, es decir, todos los días a una transformación. El individuo, si no está en ese mismo camino del avance moderno, no solamente en tecnologías, el avance moderno en cualquier tipo de situación, nunca va a poder llegar a convivir en un mundo de progreso y ciencia y tecnología que hoy en día estamos viviendo. Por eso el ser humano no es que tenga que adaptarse, tiene que vivir, si comenzó a vivir una vida, tiene que ver el entorno y analizar para poder compartirlo, utilizarlo, y de esa manera es que va a estar a la par del uso de tecnologías. Pero las tecnologías, como le digo, ya nacieron hace 40 años. Y al calor del COVID recién nos preocupamos porque hay que insertar tecnologías, ya sea en la empresa, en la universidad, y lamentablemente pues la brecha ya son de 40 años. Y nunca hemos estado en un momento donde pues se tiene que haber llegado a la par de la ciencia, de la tecnología, y no lo hicimos. Entonces el mundo de la tecnología existía y el COVID lo que hizo fue acelerar el uso en el mundo del trabajo. Es así, pero no aceleró, porque ahora se habla, a ver, por ejemplo, hablemos del teletrabajo. El teletrabajo como tal es una ilusión para las empresas, no es algo que se plasme verídicamente. ¿Por qué? Porque las empresas, en primer lugar, para tener un teletrabajo, tienen que tener todas las herramientas disponibles para que el trabajador pueda hacerlo desde su casa. Es decir, el trabajador tendría que tener acceso a una contabilidad, al manejo de inventarios, al programa operativo que se realiza constantemente, ajustar las cuentas, hacer planes estratégicos, mejorar los procesos. Pero todo eso lo tienen las empresas de manera tecnificada para que el trabajador lo pueda hacer desde su casa. No. Entonces aquí surge la idea, ¿y qué trabajo se le puede dar al trabajador con el teletrabajo? Conversar solamente y discutir de los problemas de la empresa a través de un chat o un Zoom o cualquier tipo de videoconferencia. Ese no es teletrabajo. El trabajo es hacer el trabajo de la oficina en la casa. Por consiguiente, tienen que tener todas las herramientas disponibles para poder hacerlo desde su casa. Aquí pero vamos con una situación muy importante. ¿Quién va a pagar el internet de la casa del trabajador? ¿Quién va a pagar la luz? Entonces, ¿Y quién va a pagar los instrumentos que se necesitarían, el equipo que se necesitaría para tener una pequeña oficina dentro del hogar? Bien, entonces no está reglamentado, lo mismo que sucede con la educación a distancia. Es decir, el profesor hoy tiene que invertir en un uso del internet, tiene que pagar el internet, tiene que tener un buen internet con buen ancho de banda, y son las exigencias de la educación. Debe tener una buena lacto, una buena... Por supuesto, en tecnología, porque es requisito, porque si lo hace desde un dispositivo anticuado, entonces también la falla de la comunicación, por más que tenga un buen internet, van a ser pésimas las transmisiones. Entonces, en ese sentido, es quién va a pagar por esos costos que tiene el profesor para dar una clase desde su casa. O sea, no está reglamentado todo eso. Claro que muchas universidades hoy en día compran licencias del uso de estos mecanismos de software para poder vincular, es decir, el Zoom compran una licencia, de Teams compran licencias, y de esa manera la universidad mejora inclusive con los sistemas de grabación en línea que deberían tener. Es decir, aquí surge una problemática. El tiempo del profesor o el tiempo del trabajador no es el mismo tiempo
que constantemente tenía las 8 horas solamente de trabajo laborales. En tecnologías tienen que trabajar muchísimo más. A ver, Entonces, veamos el caso de un profesor que tiene que descargar el video de Zoom de por lo menos 2 horas de clase, serían 2 gigas, a una capacidad de internet de 7 megas de ancho de banda, por lo menos le va a llevar para sus 2 horas. Y 2 horas de subida a cualquier plataforma de almacenaje de video para posteriormente compartirla. Son 4 horas, más las 2 horas de clase ya son 6 horas. y entonces, ¿cómo? Entonces hay que crear un nuevo sistema de pago para incluir ese trabajo adicional que va a hacer el profesor que no hacía antes. Bueno, esas serían horas extraordinarias o horas extra, como se denominaría en cualquier tipo de trabajo, pero eso no está reglamentado, no hay nada de eso. Entonces, por consiguiente, lo que cuenta es solamente las horas de participación con los estudiantes o las horas de trabajo del trabajador en un entorno electrónico. Entonces, tenemos muchas situaciones, es decir, las empresas no están adaptadas a generar información en bases de datos. Pero queremos llegar a la industria 5.0, eso es como un sueño, es decir, hablamos teóricamente, la industria 5.0, qué magnífico, la inteligencia artificial, pero eso no funciona nada mientras no estemos preparados con bases de datos. Pero ese mundo es una ilusión óptica para los países emergentes y subdesarrollados. Bueno, para los países del primer mundo eso se da. Pero se da porque han trabajado durante 40 años a la par de las tecnologías. Han introducido datos e información durante 40 años. Lo que los países latinoamericanos no han hecho es tener bases de datos, como hoy se denominan el Big Data. Entonces, por tal razón es que no podemos llegar a niveles elevados de satisfacción. ¿Y qué ha pasado si tenemos Internet hace más de 20 años, si tenemos las redes sociales hace más de 15, si tenemos usando la tecnología hace casi 30 años? ¿Y por qué las clases empresariales y las clases políticas no han hecho esas adaptaciones? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahora, en cuestión, de costos, por ejemplo, un software cuesta mínimamente para una empresa pequeña, un software de inventario mínimamente unos 500, 1000, 2000 dólares. Entonces no han sido capaces de comprar. Ahora mismo ese software de escritorio ya no sirve el software de escritorio, porque el software de escritorio, en primer lugar, corría riesgo, 1, de contaminarse con virus, 2, de que le roben el computador en la empresa pequeña y desaparecía toda la información. Hoy en día tienen que adaptarse a las tecnologías en línea, es decir, todo tipo de software ya tiene que estar en línea. Entonces, evitan que les roben la información, evitan que contraigan virus, porque en las plataformas tecnológicas en línea se crea un mundo de certificación, inclusive para que los dominios sean certificados contra ataques y todo ello. El valor de su costo constantemente va aumentando hasta en línea, porque la seguridad es lo que cuesta más. Entonces, llevar un sitio de antes que se utilizaba en una computadora de escritorio a servicios en línea también le va a costar de esa manera, es decir, mínimamente tendrá que pagar los costos del hosting, que se llaman, y al año tendrá que pagar alrededor de por lo menos unos 300 dólares por una página normalita solamente. Y ahí aparte está el software. El software, ¿quién se lo va a hacer? ¿Quién se lo va a diseñar? Si ya tienen el software de escritorio no les sirve. O sea, el empresario tiene una idea de que tal vez lo electrónico le pueda servir para ambientes de internet, pero no es así. Tiene que hacerse un nuevo software porque las tecnologías, los lenguajes de programación son diferentes. Entonces, por consiguiente, ese software de escritorio diseñado para un lenguaje de programación de escritorio ahora no le sirve para llevarlo a internet. Entonces tiene que escribirse nuevamente con las mismas características que manejaba. Claro que algunas empresas no salen, pero sería la oportunidad
de que tal vez ese software se pueda mejorar con la inclusión de otros aspectos muy importantes para la toma de decisiones, como son estadísticas, como son análisis de proyecciones y todo ello. Entonces, eso es lo que no piensa el gerente. Entonces dice, las tecnologías cuestan mucho. Entonces, ¿para qué voy a invertir? Pero invertir en tecnologías le va a llevar a un mundo de toma de decisiones mejor, va a optimizar los costos, va a ser más rápido. Entonces, eso es lo que no piensan. Entonces, tienen un paradigma de que como tenemos el mercado informal o el contrabando de software pirata, entonces la gente piensa, a mejor me compro un software pirata, lo adapto a mi empresa y listo, pero se está comprando un enlatado donde la empresa tiene que ajustarse a esos programas. Toda empresa es diferente, desde el manejo de inventarios, el inventario PEPS, el inventario WEBS, el inventario ponderado, cumplen ciertas características para cierto tipo de empresas, o sea que no es lo mismo. Por ejemplo, un ponderado, es decir, saca ponderado sobre qué, sobre el costo, sobre el precio, sobre la mercadería, sobre qué vamos a ponderar. Si vamos a llevar el código oficial de la marca de origen, si vamos a hacer nuestro propio código, entonces es un sinfín de cosas que hoy tal vez las empresas tendrían que repensar para mejorar y optimizar la información que tienen dentro de ella misma. ¿Qué obstáculo tiene la tecnología con respecto a la conectividad y al respecto al soporte de una electricidad o un sistema energético regular que a veces no existe? ¿Cómo se está dando eso en América Latina? Bueno, a ver, veamos. Uno de los problemas más grandes que usted menciona, por ejemplo, es la electricidad. Dice, para que funcionen los computadores se necesita electricidad. Pero la electricidad, lamentablemente, en los países de Latinoamérica va por cable aéreo. Entonces, un viento, una lluvia fuerte con relámpagos y todo eso repercute en la señal, es decir, hay cortes de energía eléctrica. Ahora, en caso de ser empresas grandes, que tienen lógicamente un manejo de información muy grande al estilo de un banco, al estilo de oficinas públicas, deben necesariamente contar con un equipo ininterrumpible de carga de poder, eso se llama UPS. Ese UPS, de acuerdo a las capacidades, puede tener una batería de 2, 3 o 5 horas de permanencia hasta que se restablezca la energía eléctrica. Pero tienen que tener todo ese sistema disponible para su uso, porque si no lo tienen, entonces hay una caída, se cae el sistema, ya se deja de prestar el servicio a los clientes y es un problema. Un problema cuando usted está haciendo la operación económica, ya sea en una institución financiera, en una institución pública, va a pagar impuestos o va a pagar su vehículo. Y hay muchas situaciones donde si hay un aspecto de carga de energía eléctrica, entonces va a repercutir en las operaciones electrónicas. Y ese es un problema, que los cables deberían ir subterráneos, igual los cables de señal. Los cables de señal que no son netamente pura fibra óptica, porque tienen cable coaxial, también van vía aérea. Entonces, ahora, las antenas de comunicación en muchos sectores, que el Internet puede ser muy bueno en algún sector, tal vez teniendo comunicación 4G, porque la tecnología 5G todavía no ha sido aplicada por el rechazo que tienen hacia la tecnología 5G, y en Europa, especialmente en Francia, han quemado las antenas 5G supuestamente porque causaba el COVID. Entonces, pero sería eso una teoría de conspiración o una realidad. Bueno, es que si usted analiza, por ejemplo, las antenas de 5G, dentro de sus microchips ahí tiene un chip pequeño que dice COVID-19 como marca. Entonces, así como Intel... Entonces, ¿y qué relación hay entre ese nombre de marca y el virus, bueno, o la bacteria que produce el COVID?
Bueno, pero habría que analizar, o sea, los especialistas tendrían que analizar el tipo de antena, los circuitos integrados, los chips que lleva y todo ello para poder tener una idea clara de qué es lo que sucede. Pero la marca ya estaba dentro de las antenas 5G, entonces se puede deducir, ¿sí? Si lleva una marca de COVID dentro de uno de los chips, han deducido que eso tal vez provocaría lo que hoy en día es el esparcimiento a través de una telecomunicación inalámbrica. Ya. Entonces ahí se caería la tesis que dice que el COVID es una enfermedad de las grandes aglomeraciones humanas en las grandes, vaya la redundancia, en la mega o en las grandes ciudades. Claro, lo que aprovecha el COVID es pues la gran población acumulada para poder incrementar aún más el virus, ¿no? Eso es lo que aprovecha. Entonces, por eso es que tiene que haber nomás un distanciamiento social, el permanecer en su casa mientras dure todo esto. Ahora vaya a saber cuánto tiempo más durará, unos 5 años se esparcirá porque el COVID está en el aire. ¿Y cómo la tecnología y la ciencia puede ayudar en reducir ese tiempo de mantenimiento del COVID en el aire y en los países? Bueno, los científicos tendrían que ver y analizar. Por ejemplo, el tema del smog en México, han creado grandes ventiladores para poder ahuyentar o atraer el humo para que no exista ese contaminante. Tal vez pueda ser una idea para que puedan generarse este tipo de ventiladores para atraer. Al parecer son micropartículas que se generan a través de plástico, ¿sí? Entonces se puede atraer. Eso, bueno, los ingenieros, los cientistas de laboratorio son los encargados de ver. Hay una discusión a nivel del mundo de que la vacuna tiene que estar por lo menos 3 años en prueba, 2 años también en una forma de experimentación. Puede decirse entonces que con la tecnología ha influido a la ciencia para reducir el tiempo de sacar una vacuna al mercado. Bueno, pero todos los laboratorios han estado en ello, ¿no es cierto? A partir de la extracción de los cuerpos, ¿no? De saber las partículas, qué características tiene, cómo podían atacarlo y todo ello, a través de esos indicios comienza a elaborarse un antídoto que destruya el COVID. Ahora, las características pues ni se las sabe de la vacuna porque es un secreto oficial desde los mismos laboratorios y los gobiernos que las hacen. Entonces no hay la composición química de los de todos los compuestos que lleva una vacuna. ¿Y cómo nosotros hacemos, unimos ciencia, investigación y tecnología para que la empresa logre obtener mayores beneficios y hacerla más competitiva? Bueno, la ciencia es muy importante, pero lamentablemente nadie ocupa de ciencia. Pueden haber muchos profesionales que van a las universidades, pero no aplican todo lo que han aprendido dentro de las empresas o dentro de las industrias. Entonces solamente queda en puro empirismo, es decir, las cosas las vamos a hacer así nomás, o sea, sin planificar. Para eso existe un curso de planificación estratégica, para poder ver cuál es la mentalidad del gerente, qué es lo que quiere, cómo atacar el mercado, y todo eso se lleva en libros. Lamentablemente, los libros han quedado relegados, porque dice ya en este mundo de tecnología ya no se lee libros. Entonces, ¿qué vamos a aplicar en la empresa si no leemos libros? Hoy que es el Día Internacional del Libro, con mayor razón deberíamos festejar en por lo menos seguir leyendo para poder tener una cultura científica orientada a mejorar las empresas. ¿Usted no cree que el libro físico ha ido desapareciendo, pero sí está apareciendo el e-book, por ejemplo? Hay una gran ventaja. Hoy en día, ya le digo, hay demasiadas ventajas.
Es decir, el libro lo pueden leer a través de un PDF, que es el libro electrónico, pero también existen audiolibros. O sea, para la gente que tiene menos tiempo de leer, porque el leer siempre le va a llevar mucho más tiempo que el escuchar es otra forma de aprender y ahí tienen los audiolibros de todo tipo. Entonces puede descargar. Ahora, si no encuentra un audiolibro, es muy fácil convertir a través de elementos tecnológicos, convertir un libro PDF en audio. Entonces, yo creo que los pretextos de no querer aprender y todo ello van mucho más allá de las ideologías, por la falta de conocimiento tecnológico. Entonces, agarrar un libro, no hay audiolibro, utilizo las herramientas respectivas, lo convierto a audio y ahí yo lo puedo escuchar. Antes, cuando existía la cámara grabadora, la grabadora pequeña, uno grababa su clase para poder escuchar, grababa el libro para poder escuchar y aprender. Ahora ya no necesita eso. Ahora lo único que necesita es un software de transformación de texto a audio. Igual, de video a audio. Entonces, hay un sinfín de tecnologías que van orientadas a la transformación de lo que el hombre quiere. Ahora, si bien es cierto en esta generación denominada pantalla o generación de tecnologías, lamentablemente el concepto de nativo digital no le garantiza que sepa tecnología. El nativo digital lo único que sabe es manejar redes sociales. Y así como el último filósofo italiano, Umberto Eco, dijo, las redes sociales están generando un ejército de idiotas, y así es. Entonces, ¿por qué? Porque la parte cultural, la parte de leer libros y todo ello no se aplica. Entonces, la falta de lectura, la cultura misma. Entonces, hoy, ¿qué aprenden? Aprenden solamente de conceptos que se lleva de una persona a otra y se dejan inducen a los niños, inducen a la gente marginada, inducen a los analfabetos, especialmente inducen con cuestiones políticas o inducen para poder convertirse en millonarios, que se han denominado influencers. Inducen de cualquier tipo de manera para poder cautivar a esa gente con falta de conocimiento. Y el influencer tiene la formación como para ser realmente un ente que influye en la sociedad. Pero, oye, ¿y a qué capas sociales influye y a cuáles no? Pero ahí estamos en una disyuntiva, es decir, lo mismo que el experto. Muchos garantizan que son expertos, soy experto en marketing digital, soy experto en tecnología, pero nunca he hecho tecnología, nunca he estudiado marketing digital y la universidad tampoco le da una certificación de que sea experto. Lo mismo sucede con los que hoy se han denominado influencers. ¿Quién le garantiza que es un influenciador? Por ejemplo, puede haber un ministerio de desarrollo sostenible donde no haga un ministerio de medio ambiente y que no haya ejercido ningún tipo de acción en contra de la misma sociedad para poder mejorarla. Por ejemplo, aparece un francés, ¿sí?, y comienza a hacer la limpieza de muchos lugares donde, bueno, ese se llama influencer porque hizo la acción, pero otros son influencers solamente para sacarse la foto y dicen que están haciendo, pero nunca lo han hecho. Por ejemplo, el recojo de la basura debería ir en forma personal para ser un influenciador y para que otros lleven esa misma corriente a diferentes estratos. Pero ¿por qué esperar a que una persona extraña venga a enseñarle? ¿Por qué no toman la idea inicial las personas que conviven y viven en un lugar? Perfecto. Mira, el tiempo en la radio y en la televisión es mortal. ¿Qué consejo tú le puedes dar al pueblo dominicano y a los jóvenes dominicanos sobre el uso de la tecnología, las redes sociales y el influencer? Bien, hoy en día es muy importante utilizar las tecnologías para aprender a leer. Aprender a leer significa salir de la ignorancia.
Aprender a leer significa que usted no se va a dejar dominar por alguien que sabe o conoce un poco más que usted. Usted se puede convertir en un influenciador también de cosas positivas. Entonces, ese es el camino que debe seguir. Es decir, el mundo se ha olvidado de leer. No solamente para los estudiantes de colegio o de universidades. El leer es muy importante. El saber y conocer cada detalle del libro, cada detalle escrito, la historia contada de un libro es muy importante para poder reproducirla. Y eso no hemos llegado a hacer. Como humanidad hemos perdido el hábito de la lectura, hemos perdido el hábito de la escritura, porque ahora cada gente ya no sabe ni escribir, porque cada jeroglífico que hace, peor, no sabe de ortografía, de reglas gramaticales, de formar oraciones, de una secuencia gramatical. Hemos perdido todo eso y supuestamente somos la generación del conocimiento, el siglo del conocimiento. Y la verdad que parece que vamos para atrás. Entonces más bien. Estamos frente a una generación de los cortes de las palabras y del uso abreviado de todo. Bueno, abreviado en todo, porque ahora ya no hay una lectura. Por ejemplo, si escuchamos la música apenas en 4 palabras se traduce una música de 5 minutos. Pero antes había por lo menos un poema dentro de la música para poder regalarle o decirle a la novia, aquí te doy esta canción que es todo mi sentimiento, pero no sucede así. Ahora, ¿qué se puede dedicar? ¿Una canción con 4 letras solamente? Entonces estamos frente a una generación sin sentimiento, sin cuestiones, sin emociones, muy ruda entonces. Sí, inclusive se ha podido llegar a lanzar mensajes muy agresivos en contra de la mujer, del hombre, de las otras ideologías de género y todo ello. Entonces, el anarquismo llegó a esa posición. Pero eso ha copado todas las redes sociales, o sea, la tecnología entonces tiene una responsabilidad en eso, ¿o quiénes? Claro, es el anarquismo, es decir, aquellos que están en contra de las líneas correctas de convivencia en una sociedad. Pero ellos se oponen a que se le ponga algún tipo de censura, porque ellos entienden que debe ser un mundo abierto, libre, que cada uno actúe y haga lo que desee. Claro, pero todo eso debería ser también manejado por el Ministerio de Culturas, porque hay un Ministerio de Culturas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero si no interviene en nada de eso, entonces todo el mundo va a hacer lo que le da la gana. Por ejemplo, en República Dominicana hay unos programas donde hay influencers, donde hay una serie de DJ que entienden que aquí hay una dirección nacional de espectáculo público y radiofonía y quiere poner una serie de parámetros. Y ellos dicen que no, que YouTube y que las redes sociales tienen su propia reglamentación y que sobre eso ellos se basan. Entonces, ellos están en contra de que surjan reglamentaciones nacionales. Bueno, estamos viviendo en un mundo globalizado y ese mundo globalizado también tiene su exclusión inclusive de los medios audiovisuales como YouTube, donde cada persona que se sienta agredida puede lanzar un mensaje para prohibir ese video, donde hay diferentes tipos de categorías para analizarlos, ¿no? Entonces, cuestión de política, cuestión de atentado contra la dignidad de las personas y todo ello, entonces uno puede lanzar su propio reclamo. Pero si bien es cierto, tiene que existir leyes, si bien es cierto, a través de estas tecnologías se ha abierto el mundo globalizado y creado sus propias leyes internas, es decir, el convivir nos trae consigo muchas de esas situaciones, donde aquel que paga a YouTube puede hacer quitar inclusive videos que pueden haber descubierto actos de corrupción.
pero muchos de esos políticos inclusive hacen desaparecer pagando los videos de grandes industrias como Facebook y YouTube. Entonces no es nada oculto. Entonces, aquella información que llega a esos medios también es deshabilitada justamente. ¿Por qué? Tiene que preguntarse, ¿por qué deshabilitaron algo si quería demostrar una verdad sobre algo? Entonces los medios ahora mundiales reciben más dinero que cualquier otro medio local. ¿Qué orientación le da usted a la empresa o a los empresarios para ir hacia la industria 5.0? En primer lugar, adaptarse a las tecnologías. Pequeñas empresas como tornerías y todo ello, ya hoy hacen uso de tornos electrónicos y con computador, que le da aún mayor precisión. Claro que un torno de esos le va a costar para su empresa $1.000.000, pero el personal que va a manejar ese aparato va y se capacita a Alemania y vuelve con todo el know-how para poder aplicarlo. Ese computador, ese torno electrónico digital va a hacer las cosas con más precisión, le va a dar la oportunidad de que usted pueda obtener mayor rédito haciendo cosas que inclusive piezas de automóviles, por ejemplo, que no se encuentran en el mercado local, usted las puede hacer con la misma precisión o igual para colocar en esos dispositivos que faltan. Entonces es una cuestión de mentalidad solamente el llevar la empresa a un mundo de tecnologías. Se requiere inversión, pero esa inversión va a ser compensada con las utilidades o los nuevos servicios que usted va a poder obtener. Entonces, señor Cladera, hemos llegado ya al final y tenemos que despedirnos. ¿Cuáles son sus últimas palabras para la nación dominicana? Y los internautas del mundo, porque también no son los dominicanos, también están conectados a nivel mundial. Muy bien, tienen que todas las empresas, especialmente latinoamericanas, seguir ese camino de la tecnificación, el camino de utilizar tecnologías. Hoy se va a requerir más que antes líderes en cuestión tecnológica y se va a necesitar ejército de gente que sepa manejar tecnologías. Entonces, así vamos a llegar a compensar también, tal vez esos 40 años que tenemos de ventaja absoluta de los países de primer orden. Entonces, a aplicar y a aprender tecnologías, pero no aprenda solamente PowerPoint, Excel, porque eso ya no sirve. Tiene que aprender lenguajes de programación. Perfecto. Entonces, que tengamos muy buenos días. Hemos llegado al final del espacio Mundo Interactivo por Única Radio. Gracias por haber estado conectado con ustedes. Adiós y nos vemos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana.